hablemos un poco de Sin Destino, de Imre Kertész. Esta novela fue publicada en 1975. Para tener un contexto histórico un poco más claro, este autor ganó el Nobel de Literatura en el año 2002. Su literatura se enfoca sobre todo en su experiencia de sobreviviente de los campos de concentración nazi. Si bien no es como pudiéramos pensar que estuvo durante toda la Segunda Guerra Mundial como prisionero, él más bien cayó prisionero a finales ya de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba por terminar, el año 44-45. En ese sentido, lo que se cuenta es más bien desde la perspectiva de un adolescente que pasa por una tragedia en su vida que le cambia, pues evidentemente el destino. Por eso la novela, incluso su novela más popular, se titula así, Sin Destino. Hay algunos aspectos a considerar. Primero, lo que les comentaba, que es una novela de un sobreviviente de los campos de concentración nazi. El protagonista es evidentemente un judío, así es la segunda novela que hablo desde la perspectiva de los judíos, de cómo se percibe, en este caso, la forma de ser judío. Y hay algunos aspectos que a mí me llaman la atención. Yo había creído en un principio que los judíos siempre habían estado muy conscientes de su propia cultura, porque así yo lo denominaba en un video anterior, más que religión, su propia cultura y de su conciencia de ser judíos. Entonces no era tanto así. De hecho, había, por ejemplo, en la página 12 que empieza la historia, dice, antes no hacíamos el menor caso de los vecinos, pero desde que sabemos que somos de la misma raza, intercambiamos ideas sobre nuestro futuro. Es decir, la Segunda Guerra Mundial les hizo replantearse una conciencia de que pertenecían a un mismo conjunto de ideas o de religión o de forma de ser. Evidentemente, cuando se estudia un poco la historia, pues uno sabe que no fue la única persecución que sufrieron los judíos. De hecho, si leemos novelas como, por ejemplo, Herejes de Leonardo Padura, podemos encontrar descripciones más exhaustivas, un poco fuertes sobre cómo han sido esas persecuciones. Incluso en la misma Biblia se relatan persecuciones, si lo tomamos como una evidencia histórica de alguna forma de esta persecución a lo largo del tiempo. En este caso, antes de entrarme a las ideas, a los conceptos de la novela, que es casi lo que más me interesa, aspectos en cuanto a estilo, es un estilo bastante sencillo, los capítulos están contados de manera breve, no es exhaustivo, los personajes, los nombres de los personajes, de hecho, no son tan relevantes porque hablamos incluso de la pérdida de la personalidad y de la confusión ya deja de ser el individuo para formar parte de una masa. Entonces, el hecho de que los nombres no salten a la vista al momento de leer esta novela, ya nos indica pues hay un síntoma de despersonalización que sufrieron los judíos en este contexto. Entonces, si hablamos en cuanto al estilo, es un estilo sencillo, es directo, uno se puede enganchar fácilmente con su literatura, es más una experiencia que se narra, ya les decía, desde la perspectiva de un adolescente. La historia empieza así, de hecho, la historia empieza con la noticia que él recibe de que su padre ha sido condenado a trabajos obligatorios. Se usa el término, pero en realidad son trabajos forzados por ser judío. Y vemos ahí, digamos, como lo que los adultos empiezan a contarse entre ellos de cómo van siendo, pues, puestos en prisión, en campos, de trabajos forzados a los hombres judíos y cómo fue volviéndose una especie de persecución sistemática, al punto de que la novela cobra, digamos, su impacto más importante en el momento en que este adolescente es bajado de un bus donde se transportaba con sus amigos de trabajo, con sus compañeros de trabajo, hacia la fábrica donde le eran permitido trabajar. De hecho, tenían que llevar obviamente esa identificación que les ponían en el hombro, pero aún así se suponía que ellos tenían ese permiso para poder trabajar y que eran libres, eran ciudadanos libres. De alguna forma, el régimen nazi había empezado a perseguir adultos, hombres judíos, y inventándoles
causas para llevarlos a trabajos forzados, pero no se percibía, digamos, de forma generalizada que existía toda esta intención de exterminar a los judíos como tal. Entonces, la novela cobra su mayor giro cuando detienen un bus donde transportan a estos adolescentes, los bajan, los ubican en una especie de bodega donde el policía que los baja incluso no sabe ni qué papeles pedir, está a la expectativa de cuáles son las siguientes órdenes que cumplir. Y aquí hay un rasgo también de estilo. Cuando nosotros vemos películas o cuando leemos novelas en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, generalmente la personalidad de los alemanes en ese contexto es muy marcada, es muy fija de que son los perseguidores y los judíos los perseguidos. Lo interesante de de esta novela, es que básicamente son vistos como personas comunes y corrientes, es decir, como personas que dudan, que tienen sus inquietudes, que tienen su forma de ser, pero no son percibidos, digamos, con la mirada que ahora tenemos de lo que eran los nazis en ese contexto, sino que más bien nos sumerge a la percepción que tenían, digamos, en ese contexto de los alemanes. De hecho, creo que por aquí hay una cita. Aquí está, en la página 52 se menciona, sobre los alemanes había también diversas opiniones. Muchos afirmaban, preferentemente las personas de mayor edad y con experiencia, que independientemente de lo que pensaran sobre los judíos, los alemanes eran en el fondo, como todos sabíamos, gente limpia, honrada, amante del orden, la puntualidad, etc. Es decir, la admiración que existía por la cultura alemana de alguna forma todavía prevalecía en ese contexto. Recordemos un poco, los alemanes siempre han sido admirados como la máxima expresión de civilización. Es la tierra de Johann Wolfgang von Goethe. Entonces hablamos de la máxima expresión de civilización posible. Es la tierra donde floreció el romanticismo, por ejemplo. Los mejores filósofos han nacido o han sido un fruto de la cultura alemana. Entonces no se entendía o no se quería aceptar que, que Alemania pudiera llegar a ese punto de barbarie. Entonces para ellos era impensable. Y es así, como les decía hace un momento, que los alemanes, digamos, los miembros de la SS, los nazis como tal, los militares, los policías, no se muestran o no se describen de esa forma despótica o de esa forma terrible como solemos apreciarlo en otras novelas o como solemos apreciarlo en películas, sino que más bien son vistos como seres humanos que tienen sus dudas, sus inquietudes y evidentemente una enajenación. De hecho, al protagonista, a este adolescente, que no estaría más allá de un año y medio, en ese año y medio en un campo de concentración nazi, él llega técnicamente a envejecer. Su cuerpo ha pasado de ser de un adolescente al de un anciano completamente deteriorado, con llagas, producto de la falta de comida, de que al principio les daban de comer mal, pero les daban de comer y después ya no tenía ni siquiera comida. De hecho, él pasa, de alguna forma él cuenta que se salva de ser aniquilado, porque llegan a Auschwitz, al campo de concentración de Auschwitz, y de ahí lo pasan a otro campo de concentración que es donde él finalmente se queda. Se me escapa por aquí el nombre del otro campo de concentración, pero en ese otro campo él incluso lo describe como un paisaje armonioso. Para él de alguna forma era más agradable. Y de ahí empiezan los rumores a decir, bueno, la gente que se quedó en el otro campo de concentración, en esos, se los llevaban pues a aniquilarlos, los pasaban a la ducha y realmente les abrían las llaves de gas. De hecho, ellos tenían como que ese temor siempre de que cuando los llevaban a una cámara para supuestamente ducharlos, pues estaban a la expectativa de que si iba a salir agua o iba a salir gas, para aniquilarlos. Y hay películas, por ejemplo, como La lista de Schindler. Hay una escena donde
abren las llaves y lo que cae es agua, no es gas. Entonces la gente empieza a comprender o a alegrarse de lo que ha caído. Ellos están en la expectativa de qué es lo que va a salir por las llaves. Entonces, vemos aquí, la novela es interesante, no solo como una especie de testimonio histórico de ese acontecimiento, que lo marcó todo, puso a todo Occidente y a todo el planeta en otro orden mundial, sino que es también el despertar de la inocencia, así como en la novela anterior que hablaba del mal de Portnoy, se habla del despertar de la inocencia de un adolescente que está perdiendo su cosmovisión de infancia para pasar al mundo adolescente donde todo se critica. A este muchacho de la novela Sin Destino, pues le toca vivir de la peor manera el despertar de la inocencia. Entonces, aquí hay algunas citas que valen la pena escuchar. Por ejemplo, dice en la página 30, se relata cómo él conoce a una amiga de su edad, donde se llevan bien, incluso ahí tiene él su primer beso, eso es evidentemente antes de caer preso y ser llevado a un campo de concentración, pero tiene ese descubrimiento también de adolescente, del enamoramiento, del primer beso, y él relata una situación con ella, porque ella sufre también pues el desprecio de los que la rodeaban, ella no se alcanza a explicar lo que el resto de personas perciben en ella. Dice, me acordé también del caso de los panaderos e intenté explicarle que no la odiaban a ella como persona, puesto que ni siquiera la conocían, sino más bien la idea de que era judía. Entonces reconoció que ella también había llegado a la misma conclusión, pero que no comprendía nada. Básicamente es eso, es que hasta ese momento no habían interiorizado la idea de que, bueno, pertenecemos a una misma raza, somos de una misma religión, creíamos que éramos parte de un mundo diverso. Entonces, es como ese escenario donde las dudas se replantean. Pero esto, si uno observa la historia, cuando uno lee varios libros de historia, varias novelas históricas ambientadas en distintas épocas, uno se da cuenta de que se va repitiendo, es un mal que se va repitiendo pasando algunos siglos. Eh, lo, lo actual vendría a ser como la contraparte de lo que solía pasar hasta hace unos siglos, hasta el siglo pasado, menos de un siglo, de que ahora los eternos perseguidos se han vuelto en perseguidores implacables. Pero ese es otro tema. Es otro tema. En este contexto, entonces estamos frente a la mirada del adolescente y la novela se centra en eso. De hecho, cuando él sale, que uno tiene que un poco referirse también a su experiencia, no solo durante el campo de concentración, que ejemplos de esos hay varios, películas o novelas, sino de cuando él sale del campo de concentración. Evidentemente es un sobreviviente. Y en ese contexto es narrado de una forma tan impactante. ¿Por qué es tan impactante? Es porque a pesar de lo trágico que es el escenario, lo que ha vivido y lo que implicó la Segunda Guerra Mundial en sus campos de concentración, es impactante por la forma sencilla de narrarse, por la forma muy cotidiana. Él, después de pasar por un calvario donde incluso estuvo en un hospital y se insinúa incluso que llegó a ser atendido por un médico alemán en uno de los campos de concentración, que ya de por sí eso era terrorífico. Eh, Él definitivamente en un momento dado, pues hay un tiroteo que es del ejército soviético que les informa que ellos son liberados. Y bueno, se narra cómo él regresa a Budapest, que es la ciudad donde él pertenece, y en ese trayecto pues él se sube a un bus, se va normal a casa, y de hecho él se narra en una parte donde se describe esa forma de ser. En la página 196 dice, sí advertí que repetían la misma palabra una y otra vez, hasta que empecé a cansarme de oírla.
se servían de ella para describir todos los cambios, los momentos, los acontecimientos. Por ejemplo, llegaron los edificios con estrella, llegó el 15 de octubre, llegaron los nazis húngaros, llegó el gueto, etc. Es decir, la gente que no había pasado por esa experiencia de ser prisionera de los campos de concentración, pues se valía de esta expresión de cuando llegaron los nazis, cuando llegó los campos de concentración, mientras que los sobrevivientes eran más bien dejarse fluir, dejarse estar. Menciona, por ejemplo, en la página 198, les dije que nada en especial, pero que no había sido exactamente así. Las cosas llegaban, pero nosotros también avanzábamos. Solo ahora parecía todo hecho, acabado, zanjado y terminado, como si hubiese llegado así, con mucha rapidez y poca transparencia. Y él menciona más bien que su forma de sobrevivir. Eso se lo menciona a un periodista que se lo encuentra en el bus de regreso a su casa, porque toma un bus para regresar a su casa. Y de hecho, el que cobra el pasaje en el bus le dice, bueno, si no pagas el pasaje, pues tienes que seguirte, y todos tienen que pagar el pasaje. Así, o sea, es un nivel de cotidianidad que espanta, o sea, es un nivel de vida ordinaria que termina espantando, que eso es lo que termina espantando más incluso que la misma experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay un periodista evidentemente interesado en saber su experiencia, sabe que es un sobreviviente, se le nota en este caso, de hecho le invita a conversar un poco en un parque y él le cuenta ahí, no es que, y él le pregunta al periodista, ¿cómo has podido soportarlo? ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? Y él le menciona, ¿cómo he podido soportarlo? Pues simplemente aceptando, yendo paso a paso. Y él mencionaba incluso, y él usa varias analogías de lo que le pasó para describir su experiencia. Decía, por ejemplo, cuando estábamos en las largas filas, pues lo que había que hacer era dar el siguiente paso, caminar paso, paso y aceptar lo que venía. Y decía, incluso, no sé, no he resaltado por aquí una cita, pero el periodista le dice, bueno, es que esta experiencia es como el infierno, y él le decía, no, no sé cómo será el infierno, pero esto sin duda no es como el infierno. Porque en el infierno al menos uno tiene la percepción de que puede aburrirse estando eternamente en él. Y decía, en los campos de concentración, si uno tiene la oportunidad de aburrirse, puede considerarlo ya un milagro, un paraíso. Siempre hay algo que hacer, siempre hay trabajo, siempre hay maltrato, siempre hay muertos, siempre hay de todo. Entonces, de esta forma, él narra como adolescente ese torbellino de su experiencia en los campos de concentración. Entonces, los invito a leer la novela, no tanto como un referente histórico, un referente de contexto histórico con datos históricos, que no los tiene, sino más bien como una especie de análisis psicológico de la mirada de un adolescente que atravesó esa tragedia, esa experiencia, y que a partir de esa experiencia, pues, su destino cobró otro rumbo, que no sabríamos decir cuál hubiese podido ser si en ese momento no lo hubiesen bajado del colectivo junto a sus amigos, que después terminarían perdiéndose sin saber nada de ellos, em, pero que esa bajada del bus, por ejemplo, terminó implicando para él un cambio del destino para siempre. Al punto, bueno, narra aquí ya en este caso, para el autor, terminaría dedicándose a contar su experiencia, a tratar de enfocarlo de esa manera. No es para nada, digamos, un relato con detalles escabrosos o detalles tremendos, sino que más bien es un relato profundamente psicológico y crítico del comportamiento humano, no solo de los alemanes y de los nazis, que de eso hay bastante, sino de los propios húngaros, porque en este caso el personaje de Hungría, de las personas que lo rodeaban, en este caso a él termina hasta cierto punto culpando, decían no hicieron nada, no hicieron nada, y las demás personas pues de alguna forma dice, pero ¿qué hubiésemos podido hacer? No sabíamos qué hacer en este caso, porque él ya se entera cuando él regresa pues de que su padre evidentemente pues ya no está, y la madrastra, porque él vivía con la madrastra, en este caso se había casado con otro hombre, y tenía, bueno, que ir a la casa de la mamá, y así va terminando la novela. Entonces, de lo que yo cuento aquí,
Básicamente no son spoilers porque nosotros sabemos cómo termina la Segunda Guerra Mundial, sino que es un relato profundamente psicológico de la forma cotidiana en cómo le impactó a un adolescente todo este desastre histórico, este desastre que no se alcanza a dimensionar en su totalidad. Pues bien, los invito a leer Sin Destino de Imre Kertész de 1975. Me cuentan qué tal la experiencia, si lo han leído y bueno, si tienen alguna objeción, algún punto de vista, pues pueden comentarlo.